Bienvenidos a Punto de Guardado, un nuevo capítulo que acá tenemos nuevo. ¿Se cambió el punto de guardado? Cambiamos el punto. Y bueno, ahí Y está, sí, que vamos es avanzando. otra hoguera. Es otra hoguera, totalmente. Vamos avanzando. Me Pauneamos acá. Nos morimos de calor si vamos. Me gusta ese concepto, ¿eh? Ah. Así que Ojo. díganos si para la próxima quieren que grabemos en otro lugar, del local, porque es grande. Tenemos un montón para No me mostrar. voy a poner armaduras y esas cosas, ¿no? No, Hasta no. ahí. Distinto La villa punto está. de guardado, está bueno, me gusta. En este capítulo hemos decidido cambiar un poco el tema del video. Vamos a dividirlo en 3 bloques. Sí, señor. El primero, nos centramos en lo que es hardware. Vamos a comentar un poquito de lo que es el procesador más vendido en este último año. Después un segundo bloque para que ustedes participen con una pregunta. Y luego cerraremos específicamente hablando de videojuegos. De buena gusto. Y bueno, para arrancar, yo la verdad que estoy muy impresionado con el tema de lo que es el procesador más vendido acá en Gorilla Games, que no es otro más que el 8500G. Ryzen 8500G. ¿Y por qué? Y porque se la banca con todo. Es un proce con gráficos integrados que tiene un chip lo suficientemente potente como para bancarse de juegos actuales. Yo tengo el Ryzen 7, el 5000, 5700G. 700G. Rompe. Puedo dar fe que desde ese entonces, que bueno, sé que pasaron varias generaciones hasta el 8000, Sí. sigue funcionando muy bien. Bueno, muy, vos- muy bien. Bueno, vos cuando lo compraste, me acuerdo que sí, vos entraste al local y justo salió esa generación, Totalmente. el Ryzen, la serie 5000. Sí. Y me acuerdo que en aquel entonces comentábamos que el Ryzen 5, el 5600G, Sí. era un proce que competía con la Play 4. En ese momento. ¿Cómo que La no? quería Play 4. Era un proce que se la bancaba totalmente. Exactamente. No, ¿Se puede tirar un Call of Duty con eso? Sí, se puede tirar un Call of Duty. Así flojito, así. Claro. 720p, 1080p. Eso No sé hay si que tener en 1080. cuenta que es un proce con gráficos Integrado, integrados. sí, integrado. AMD en ese sentido, comparándolo con otros proces de Intel con gráficos integrados, la rompe. Sí. Si vos querés empezar y meterte en el mundillo gamer y armarte tu primer PC, es un excelente proce para O sea, arrancar. ayuda, digamos, al usuario a poder llegar a su primer compu. Hablamos con Exactamente, Lucas mucho. recién de que para mí siempre el Ryzen con estas integradas es como un proce para indies. Tira Bueno. todos los juegos indie, los tira. Bajé hace poco el Hades 2 y lo estoy probando en el Ryzen 7 y tira full. Y Espectacular. sí, hay que tener en cuenta que los indies tienen otros requisitos gráficos un poco más laxos, digamos, que Más que laxos. juegos. Claro, más laxos. ¿No? No sé cómo lo definiría, si no. Sí, no hay que pedirle mucho tampoco. Sí, Ah, bueno. Está bueno para poder Family arrancar friendly, como él eso. dice. Total, después, ¿qué tan difícil es ponerle una placa de video aparte, digamos? lo que tiene bueno es que como es de las últimas generaciones, te da para un abanico de opciones bastante amplio. Eso es buenísimo, podés poner placas hasta las 50-60 que estamos trabajando nosotros mucho Sí. ahora. Partamos de la base que un procesador es una muy buena entrada al mundo del gaming porque no dependes de una placa de video. Ujú. Exactamente. Que eso está bueno. Sí, si no tenés el presupuesto suficiente para armarte una PC con una buena placa, si te da mucho miedo porque recién empezás y no Sí, tenés tal mucho cual. conocimiento. Sí, igual no solamente si no tenés mucho dinero por ahí para hacer una inversión, sino por ahí tenés otro lugar de juego que puede ser una consola y decir, che, me dan una compu Sí. con una integrada para jugar de vez en cuando algunas otras cosas y no pagar las demás consolas y están muy buenas. No, tal cual, tal cual. Acá, de hecho, gente que entra al local, o sea, cuando quieren armar su primera compu, le decimos, che, mira, si no estás muy convencido de armarte una compu, todo eso, mira, aprobá con esto, te gastas alrededor de 500.000 pesos. ¿Verdad? De hecho, Nada. las PCs que tenemos nosotros ahora y que vamos a usar para la sala gamer, que esto es una spoiler porque todavía no se ha visto en funcionamiento, todas tienen un Proce 8500G. Ahí va. Sí. Porque va es- muy bien. Exactamente. Digamos que no es un procesador, Fino. no es un procesador, también convengamos, que es para juegos todo AAA. O sea, No podés No. jugar un Battlefield 6. no creo, No chicos. lo hemos probado. No Sería sé. una buena tarea para la semana probar. Sale en breve, chicos, el Battlefield 6, 10 de octubre. Uf, Estaremos ahí. vamos a ver. Vuelve. 720, Falta menos, para que 720 vuelva Ti la saga. capaz que lo agarre. Capaz que lo agarre, pero digamos, es un procesador enfocado para gente que juega a lo mejor tipo eSport, Más ese tipo de casual, juego, más digamos. casual. Ujú. Lo voy a- Bueno, ojo, el Sí. FIFA 25, que es, digamos, de los juegos Sí. más recientes y más populares, te lo tira, o un
un Fortnite. Valorant, Fortnite. Exactamente. Rocket League. Qué bien, Rocket League. League of Legends. Lo hemos visto con Warzone. Hemos visto videos incluso. Sí, con Warzone. Con. Mira, nosotros habíamos hecho una publicidad de ese juego, del Proce, que tiraba el Wukong. Sí. El Wukong. Te juro. Exactamente. ¿Lo tiraba en serio? Sí, lo tira. Sí. Y se ve bastante se ve bien. Con gráfico integrado. O sea que no hay excusa para jugar hoy en día. Exactamente. Vos tenés que buscar así. Si tenés duda del Proce, venís así, test, games y chao. Te buscas un benchmark, lo que se llama. Exactamente. Hasta Doom. Mira. A ver, mira, 8500 Otro juego que estoy G. esperando está probando jugar también. Assassin's Creed Shadow. Pará, amigo, no le pidas tanto al bicho. Para eso, este procesador para gente que está queriendo entrar en el gaming es un espectáculo. Por eso decía, es un proceso para arrancar sin tanto riesgo. Mira, yo le pondría 720p. Mira, ¿cuánto? 720, aceptable, pero mira los FPS. 60. Está bien. Y gráficamente es aceptable. Mira acá que te digo, el Wukong. A ver, un poquito más de 720p. Está bien, chicos, no hay que pedir tanto, ¿no? Igual, bueno, la resolución o sea, del video porque año. nosotros lo estamos viendo. Sí, hablaba con Lucas hace un rato antes de entrar a charlar que no hay que escatimar la RAM. Tal cual. Buena cantidad de RAM, muchachos. 32 ¿32? de RAM me parece bien porque Sí. es un proce que obviamente consume mucha RAM. Fíjense que acá el Wukong está usando más RAM que el Está usando 18, chicos. O sea, esto para entrar me parece que más que bien. Yo a la mía cuando Después- la armé 32 GB de RAM. Está bien, estamos Pero hablando de bueno, un Wukong después- que te pide 18. Después No, vos verás parece- si te gustó la onda, vas y te compras una gráfica. Eso es lo bueno que tiene una PC de escritorio, que siempre le podés añadir cosas. Lo que tiene bueno este proce también es que si vos después le querés actualizar, no hace falta que cambies el proce. Primero porque tenés M5, Sí, última gen, y segundo porque es un proce que se la banca con todas las es un las proce video. 6 de núcleo. creo que 12 tiene hilos. 12 hilos. Exactamente. Está bárbaro. Hay que empezar a conceptualizar la palabra del pueblo. El proce del pueblo. El proce del pueblo. pueblo. Así la como- familia de los 8500. Los Auri del 8600, pueblo, el proce del pueblo. son El el pueblo. proce. Sí, está Exactamente. perfecto. Así como va a decir que HyperX tiene los Auri del pueblo. Es del pueblo. Tal cual, exactamente. Segundo tema, preguntas de la comunidad. Sí. La idea es que hagamos una pregunta y luego en el próximo video ustedes vamos a leer lo que pongan en este video que estamos haciendo hoy, ahora en este momento, y nos cuenten su experiencia de acuerdo a lo que preguntemos. Y la pregunta va más relacionada a cuál fue, digamos, el juego, el primer juego que jugaron en su vida. ¿Ustedes se acuerdan? Qué pregunta. ¿Se acuerdan de cuál fue? Con el que se bautizaron, digamos. ¿Tienen ese recuerdo? De Pasa cómo que fue tiene- la yo lo experiencia. que no sé si lo voy a recordar. Seguramente fue un juego de Family o de Sega, estamos en la pero misma. no lo tengo tan presente. ¿Tan presente? Lo tengo por ahí más presente los juegos que me marcaron después. Pero si vos hablás del primer juego, sí, seguramente lo de Family. Seguro. Seguro. Sí, Seguro. estamos en la misma, tenemos más o menos la misma edad. Sí. Yo creo que el Contra. Bueno. El Contra. Creo que el primer juego que jugué fue el Contra. Muchachos, la época de los fichines y todas esas cosas. Ojo. Antes. El Snow Bros, entonces. capaz. Sí, no, bro. Puede ser el Snow Pero Bros. eso En las más- máquinas. Son más viejos que nosotros esos juegos, ¿vale? Sí. Ojo, sí, ¿no? sí. Tenía un tío que tenía las máquinas con fichitas. Él las alquilaba, entonces la tenía en la casa y fue un cumpleaños, creo. Y nos muestra así el garage. Las máquinas, no. Toda la noche estuvimos ahí jugando. O sea, las Snow Bros. tenían aquí máquinas grandes. Claro, las máquinas, exactamente, las que se alquilaban en ese momento, que Que se ya usaban en... Tenía salón de locales. alquiler de arcade. Claro, lo que él alquilaba eran las máquinas para los arcades. Había arcades que no tenían el presupuesto para comprarse la máquina y tenerla propia, así que se alquilaban, se iban rotando también. Ajá. Me acuerdo de eso. Yo creo que debe haber andado por ahí, digamos, si vos me preguntas el primer videojuego, la primera vez. No. Distinto a si me marcaron o no. Ya sería otra charla eso, ¿no? Yo sí me parece. acuerdo. Sí, fue en un family. Fue que mi viejo fuimos con él o no sé qué andábamos haciendo en el centro. Tenía que 6, 7 años. Y entramos a una casa de compu. Y vendieron el family. Salió 150 pesos. Era caro en su momento. 150 pesos, no sé cuándo será No, plata de pero ahora. era caro en Sí, su momento. eso, Era sí. caro. Era un platán. Claro. Mucha plata. Sí, Y me compraron 2 juegos. El segundo, que era eso que viene en el compilado. Fortnite. Un compilado, 71 juegos en uno, así, Ahí está. super random. Esos cartuchos Pero cargaditos. el primero fue uno que se llamaba Super Spy Hunter. ¿No se les dice Bullet Hell? Bullet Hell. Para esquivar las balas. Sí, Sí, puede ser que Puede haya ser. arrancado ahí. Estamos Tipo hablando de hace Stardust. mucho. era algo Muy así, retro. pero vos tenías un auto que se veía de arriba. Sí. Porque empezamos con las naves, pero... Sí, no, bueno, porque era más o menos de ese estilo.
Pero el auto en particular arriba tenía como un cañón que a la vez ese cañón se podía dividir como en tres. Muy detallado. Muy detallado, ¿Te sí. acordás? No, sí, es que ese juego No sé por qué tanto. mira, búscalo ahí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Super Spy Hunter. Te va a salir seguramente. Y lo curioso del título es que... 1991. Ah, Mira lo que es, una locura. che. Era el del circo que iba saltando con la motito, ¿te acordás? Más o menos. Bueno, el de las Olimpiadas, del circo también. El Eso del era un circo, juego Sí, tal cual. enviciante en ese momento. Pero este juego era muy difícil. ¿Por qué? Porque vos arriba el cañón, vos lo tenías que manipular manualmente a los disparos. Entonces, por ejemplo, si te venía uno de arriba, podíamos, y se te ponía acá al costado, uno le podías pegar. Tenés que correr. Porque, por defecto, vos tenías que mover el cañón hacia los costados para poder pegar. Yo era muy malo en el juego este. De hecho, creo que fue que casi me tiro todo a la miércoles con el tema de los videojuegos porque era pésimo jugando esto. Nunca lo pude terminar hasta el día de hoy. Era muy usual en esos juegos, esos discos que venían 700 juegos, 1000 juegos, ¿se acuerdan? Claro, sí. Que jugábamos de todo ahí. Búsquenlo porque era increíble. Vos podías incluso hacer un power-up en el auto y si te iba cambiando y se te hacía como un masacote gigante. Y los jefes eran re difíciles, eran Dark Tenías un Souls. sistema de mejoras. Bueno, en el No. Contra también. Tenías el sistema de los maletines. De las letras. Qué difícil que era ese juego, chaval. Y cambiabas Sí, exactamente. digamos, el tipo de disparo, las armas. Nah, imagínate, no sabía Tenía- nada. ¿No? Tenía el joystick y me movía así yo con el control. No, me decían viejo, no están pelotudos. O sea, es la cruceta. O sea. Sí, es que nos pasa al principio todo. Nos Yo me pasa. acuerdo de Bueno, un juego que me marcó, pero que me voy un poco más adelante. No tanto en realidad. A la Play 1. Ustedes saben que los creadores de Gran Turismo, Sí. el primer juego que hicieron, en realidad uno de los primeros, fue un juego de robots. De robots. Se llama Omega Boost, se llama. Lo puedes buscar. Vamos Para a la buscarlo. época, no sabés lo que se Mega ve. Boost. No, por favor. No sabés ustedes lo que era eso. Eso era Play 1, muchachos. Wow, Play- ¿qué No, sabía? No, era esto. No te estoy mintiendo tanto. Sí. Pero. Puedo admitir. O por omitir. Sí. Anda Chicos, paguemos YouTube Premium, por favor. anda pasando. A ver. Mira eso. Play 1. mirá, Sí. Esto yo lo jugaba en Play 1. Esto no puede ser. No saben lo que era. Qué Era hermoso. una sí. locura cómo se manejaba el robot y lo que fue en esa época, digamos, estamos hablando de un juego de Play 1. Qué locura. Lo hizo la gente de Gran Turismo. Mira vos. Creo creo estar equivocándome, pero creo que era la gente de Gran Turismo. ¿Es chequeable esto? Es chequeable, chequémoslo, chequeable. lo vamos a chequear después. De igual forma me Miren llama lo mucho que- la atención la miren las fluidez del partículas. movimiento y las partículas. Exactamente eso iba a decir. A mí me vuelve la cabeza. Me marcó mucho porque era. De hecho, en el último State of Play no anunciaron un Gran Turismo o solo Flash. No, un no. B-Spec, creo Ah. que era una actualización con varios autos, algunos circuitos más, porque creo que cumple años la SAO, que creo que llegó a un está, número de está. cantidad de ventas X. Sí, estaba trabajando en ese momento cuando estaban pasando el estadio, así lo veía con un solo ojo. Encima vos allá donde estabas, medio complicado me parece que poder encontrar Muy el videojuego. fluido. Yo estaba chico en La Pampa, ¿no? Imagínense en La Pampa antes del año 2000. ¿Qué le quisiste decir que vivía en el campo? Me quiso decir que vivía en la finca. Claro, La finca, vamos. claro. Bueno, sí, era difícil. Lo Era encontré de difícil, casualidad. Era difícil tener electricidad, ¿no? Algo Sí, así. Son malos. Dios Mirá mío. lo que- Che, no, bastante. Hasta tenía escenas reales. Tomá. Todo. Se veía muy bien. Y este fue, digamos, un juego que a vos te marcó. Sí, que me marcó porque me voló la cabeza, digamos, cómo se veía en Play 1. Y la sí. verdad que nunca había visto algo así, un juego tan tridimensional Claro. en esa época. Claro. O sea, sí, obviamente hubo juegos tridimensionales en Play 1, ¿no? Pero fue increíble. Muy difícil. Che, me llama a jugarlo ahora incluso. Jueguenlo. Te juro que me llama a jugarlo ahora. Se ve muy. Che, pero es bastante disfrutable. Bueno, ese es mi aporte, muchachos. Che, qué bueno, la verdad. El tema también de los remakes y los remasters. Pero eso para hablar en otro momento. Mira, tenemos para hacer dulce con eso. Vale. La peor generación. Hay uno, vi que te comento, que dice, al fin alguien dice que PlayStation 5 es una... Fue malísimo. No sé el año que viene, tenemos ahora con el nuevo State of Play nuevo, sacaron que va a salir finalmente Wolverine. Sí. Saros, de la gente de Housemarque, que yo soy fan, de Sí. Returnal. Y... ¿Por qué no le pusieron retorno al todo? Sí, lo mismo. Es- Mal, boludo. Yo la verdad te voy a ser sincero, me quedé un poco helado cuando lo vi porque es un Returnal. Lo que pasa que Yo me guié un poco medio. hay otra skin. Otra que.
helado en realidad con el evento. Sí, no de vi, Play. Exactamente, el de State of Play. Sí. Le faltó algo. O sea, genial los anuncios. Wolverine lo están esperando un montón. Va a ser una locura. Que me parece que va a ser. Eso va a ser una locura. ¿Vos viste la crudeza de. Eso. Sí. El gore. El gore, claro. Impresionante. Sí, yo quedé de cara. Lo estaban viendo mucho. A ver, un poco desfasado, pero la última de Deadpool con Wolverine también maneja un nivel de gore impresionante. Entonces, si bien hay un espacio de tiempo bastante amplio entre la peli y este juego, yo noto cosas muy similares. ¿Cómo se llama? Pero sí, el tema del año de PlayStation no, el State of Play. ¿Cómo es la gente de Naughty Dog? ¿El nuevo? ¿Heretic? Intergalactic Prophet. No. Heretic creo que es el nombre supuestamente en clave, pero finalmente se va a llamar Intergalactic. En teoría, año que viene. No sé, vamos a ver qué onda. Hermoso año. Lo más llamativo fue el Wolverine y los parlantes que puso. Che, me gustaron los parlantes, Fue lo primero que le dije, a vos te va a interesar esto. Me gustaron mucho los parlantes, pero no sabemos cuándo van a salir. Así que... Nah, olvídate. Bueno, pero eso yo capaz que tenga calidad asegurada ahí en Sony. Son buenos haciendo lo suyo. Siempre en Sony han sido muy buenos. Después vi muchos remaster. Que yo te decía, ¿para qué te compraste el Play 5? O sea, ¿Cuál habías visto? Que era un remaster del de Play 1 de un samurai, ¿cómo crees que se llama? Vamos a buscarlo por acá. A ver, visualmente todos los juegos genial, hermoso, súper llamativos. Lo que me pasa es que ves como una... Estábamos acostumbrados nosotros en los años previos a tener muchas novedades de los juegos constantemente. Creo que los procesos de hacer un juego se fueron alargando demasiado. Sí. Me parece que porque antes teníamos el E3, sabíamos qué pasaba en el E3. Después el Gamescom en agosto, aproximadamente, y después te ibas al Tokyo Game Show y teníamos 3 épocas de buenas novedades de juego, y acá es como que... Ahí te mantenían el hype arriba. Pero no solo por las convenciones o por los eventos en sí, sino por la calidad de juegos que se presentaban, o siempre te traían una joyita. Es que tiene muchos eventos. Yo no dudo de la calidad de los juegos igual de todas maneras. Sí me parece de la cantidad en el tiempo. Ese es el problema. ¿Querés que te diga cuál es para mí el problema? Que la mayoría de los juegos que sacan mezclan todos los juegos que ya trabajan, las IP más famosas, las que más plata generan, y te regurgitan otro nuevo, otro roguelike, otro Castlevania, otro simil indie, no sé, hay que mostraron que se puede jugar como en distintas historias, el de los libros. Tipo así como era tipo de tinta. Exactamente, ese... usa las mismas mecánicas que un... Es que sí, ya está todo. ¿Cómo que se llamaba el anterior? El que estábamos hablando ese día... Vos decís como parecido al... Ahí va, anda bajando, lo vas a encontrar. Yo te decía. Yo vi el evento. El Dynasty Warrior 3, no, amigos. Por eso. Después, un juego que nadie pidió. Juego de Vendos. Fue como del... yo se lo comenté a un amigo y me dijo, está bien, pero yo dije, me agarraron el emulador del Game Boy Advance y lo pusieron dentro de la Play. Nómbrenlo porque los chicos no lo están viendo. Lo vemos nosotros. El que decís vos, Chronoscript. El Chronoscript. Sí. Metroidvania. Exactamente, pero aparte hay otro juego que salió hace 1 o 2 años que usa más o menos la misma idea, esta de jugar entre la tridimensionalidad con el del bichito violeta ese. Que va saltando entre historias. No sé cuándo, ¿te acordás? No me sale. Sí, que salí del libro. Sí, exactamente. Tuvo el extra hace poco. El escudero valiente. El escudero valiente. Algo así. Bueno, después, de hecho me parece que ese incluso usa esta mecánica mejor. El que estamos nombrando, que esta nueva versión que han sacado. Bueno, fue de un estudio español. Yo lo jugué y la verdad que está muy bueno. Está muy bueno. Mira, después que presentaron el joystick de River. Che, le pueden poner más onda a los joysticks, boludo. Mirá lo que es eso. Joystick de God of War. Lo pintaron con témpera. Con témpera. Claro. ¿Y cuánto te lo van a cobrar? 300. Más de $100 seguro. No, déjate joder. Yo no sé, vos me decís el tema de mecánica y todo eso. Está bien. O sea, no hay mucho para ofrecer tampoco. Ya está todo inventado. El problema con que esté todo inventado, hay empresas que se aprovechan de eso y como que dicen, tema? Lo hice yo, lo patento. Y eso jode bastante, me parece, y a la vez ¿Estaba haciendo referencia a una empresa en particular? El Nintendo. Sí. Demanda. Juicio. No, es que justamente el tema de las patentes está medio rara la cosa.
Porque Vos lo por- decís por las últimas patentes Sí. que presentaron, o las solicitudes en realidad, porque están en curso, están en no curso. está definido. Para que la gente sepa, cuando supongamos que vos sos un creador de juegos y de pronto se te ocurre una mecánica súper única, exclusiva, que nadie nunca la hizo, y decís, voy a patentar esta mecánica para que no me roben la idea. Entonces vas, lo patentas y ya te haces con esa mecánica exclusiva tuya y nadie te la puede replicar. ¿Qué ocurre? Nos da la posibilidad de que otros estudios puedan explotar esa mecánica con juegos nuevos. Y hay dos Sí. caras de la misma moneda. Yo creo que no igual. está mal patentar. El problema Ahí es va. cuando vos abusás de la patente. Vos vas a patentar algo que creaste, por ejemplo, no sé, Sí. una forma de un juego, como un sistema dentro de un juego. El problema es cuando abusás de esa patente. Y Por en el- ejemplo, Nintendo abusa de patentes, Sí, porque en realidad todas las empresas que conocemos de videojuegos hacen patentes y Tal cual. registran patentes. sí, sí, sí. El tema es cuando vos ya haces una patente que termina siendo abusiva, porque muchos la van a querer usar o se va a usar porque se va a replicar y te encontrás otro problema de, bueno, che, no, pará, me estás usando una patente, no, esto que lo otro. Hay dos caras de la misma moneda. Uno, como decís vos, es el uso de la patente como protección de mi propiedad intelectual, y otra es del abuso para un modelo de negocio que es: yo patento esto y demando a todos para que me den la platita. Y es un modelo de negocio, lamentablemente es así. Nintendo lo tiene como modelo de negocio. Sí, Es aparte muy recurrente en ellos. De hecho, tenemos casos acá en Argentina de demandas de Nintendo que no tienen nada que ver con un videojuego, sino por el uso. ¿Hay alguna patente de Una licencia. Nintendo que sea muy conocida? ¿Alguna concreta? mira. Con Pokémon, Sí. con Pokémon sé que han hecho varias. Hay cosas muy graciosas. Acá, perdón que les interrumpa. Sí, sí. Por ejemplo, ellos patentaron el uso de un videojuego de mirar a un objeto del entorno directamente, chicos. Es así, como lo estoy diciendo, literal. De mirar. De que el personaje, cuando pasa cerca de un objeto a resaltar en el entorno, que el personaje mire en dirección a ese objeto. Es una patente que vos decís, ¿da para patentar eso? ¿Hace mi juego tan especial como para que yo necesite Claro. que eso sea parte de la identidad de mi juego, de mi empresa? Una cosa son los nombres de las IP, Mario, Sonic, etcétera, 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 Zelda. Sí, copias descaradas. también. Exactamente, Sí. sí, tenemos. Hay tenemos copias casos. descaradas. Hay copias. Pero otra cosa es esa, o por ejemplo, ahora lo que ha sido polémico es que quieren patentar el uso del spawneo de aliados en un espacio cercano al personaje jugable. O el cambio de monturas también, fluido. Lo que pasa en el software es que es muy distinto a las patentes de productos físicos, productos manufacturados, digamos, con material, porque vos no estás patentando tu producto en sí, sino la solución a un problema o la Sí, solución. sí, tal cual. Para darle un ejemplo a la gente, ¿se acuerdan del sistema Nemesis? Sí, el sistema Nemesis es una mecánica del juego. ¿Cómo era? Shadow of Mordor. Shadow of Mordor. El juego del Señor del Exactamente. Anillo. Exactamente. Es una patente de Assassin's Warner Creed, Bros. Señor del Anillo. Feo, ese Es juego buenísimo. era Juegazo. increíble. Y el sistema que habían creado estaba bueno. Te mataba. Sí, ascendían los enemigos y eran como muy orgánicos como se iban generando. O sea, vos tenías los orcos que eran como varios generales, que no sé si estaba bien como estoy diciendo, pero vos matabas uno ascendía, se mataban entre ellos, era como muy orgánico el sistema. Claro. en sí. Buscaban venganza también. O si con te el mataba jugador. o vos huías, es como que ese enemigo te recordaba. Entonces cuando vos volvías te decía, ah, yo me acuerdo de vos. Si te Y- pones a pensar es algo re replicable, porque puede pasar en un juego, o sea. Lo han usado en otros juegos con sus vueltas, como estamos hablando hace un rato, los Assassin's Creed. Ujú. Los Assassin's Creed de. Con las recompensas, que te Exactamente. buscan, que esto que lo Tal otro. cual. Pero estaba buena la idea. Lástima que, bueno, ahí, por ejemplo, se patentó Warner Brothers, creo que fue. Sí. Entonces dijo, listo, esto no lo puede usar más nadie. Yo Pero creo- después Exactamente. tenés, por ejemplo, la famosa rueda esta Del Mass de- Effect. del Mass Effect. Exactamente, de ¿Cuál es? Electronic Arts. Resulta ser que en el juego este del Mass Effect, viste, Ujú. la Sí, rueda de diálogo. Comandante Shepard. Sí, la rueda de diálogo que vos podías elegir distintas la opciones. opción. Mira vos qué curioso, porque vos decís, Electronic Arts es una empresa mala, de que Exactamente. prohíbe todo, que está en contra del consumidor. Pero la idea detrás de eso fue patentar esa rueda para proteger que nadie se aprovechara si a futuro a alguien se le ocurre la misma idea y De se abusar. apropie de eso. Exactamente.
Entonces lo hizo por una cuestión de proteger digamos, finalmente al desarrollador. Y nadie Porque todos lo pueden que usar. haya utilizado una rueda similar ha sabido de una demanda de Electronic Arts en ese sentido. Exactamente. Es como la patente como para proteger que nadie luego se adueñe de eso. Entonces, bien ahí por Electronic Arts. Bueno, Bien. tenés ejemplos y ejemplos. Por Sí. ejemplo, ustedes saben que el botón de apagado de las computadoras lo tiene patentado Microsoft. Ah, Y no lo creó Microsoft, lo diseñó Macintosh, Apple. Lo que patentaron fue la línea de comandos que realiza desde que vos tocas el botón de apagado, como por ejemplo cerrar aplicaciones recientes, borrar caché. Por eso te digo que es como un gris ahí. Que La línea fina. La línea La línea fina, es simplemente un gris entre si estás patentando un producto que realmente hace a tu identidad o es la imaginación que vos usas y aprovechas para patentar algo abstracto. Cuán absurdo puede llegar a ser eso y cuán amplio también en el espectro de usos que tenga esa mecánica que te favorezca. Entonces, Yo creo que deben patentar todo. sí, Por las dudas, patentar. hay patentes buenas y razonables, como por ejemplo Sony. Sony tiene un montón de patentes, pero mucho de hardware. Tiene muchos departamentos, obviamente, pero Sí. tiene patentes de diseño de los DualSense, de los DualShock. Patentan muchas cosas a futuro. Hay Exacto, mucho sí. desarrollo que patentan para el futuro. Lo que me llama la atención que me contabas de Nintendo, porque el quilombo vino más que nada con esta última patente que fue aparentemente patentado una mecánica, pero sin tanto control. Ellos quieren atacar el jueguito el Palworld, Exactamente. Sí, bueno. porque es como Es que clara dijeron, se quedaron con la vena, como diciendo, este es Pokémon, ¿viste? Pero Están con- ganando plata a costa del Pokémon. Claro, es un Pokémon con armas. Con armas. La patente vino más que nada por el lado, como que quieren prohibir de que vos puedas hacer respawn o un personaje secundario pueda hacer respawn cerca del personaje principal. Pero no tiene sentido. Exactamente. No tiene sentido. Y se lo probaron. ¿Y qué pasa? Ahí caen en la bolsa varios juegos, como por ejemplo el multijugador de Elden Ring. Vos cuando llamas a otro que te ayude. Te aparece al lado. Te respawnean la. Claro. Bueno, pasa que como se manejan las patentes es bastante complicado en un aspecto y demasiado simple en otro. Vos presentás la patente y la única forma que no te la prueben es que sea muy absurda tu forma de plantearlo. O sea, que no tenga... Además, el Ring sea ya muy burdo. existe. Ya existe el Ring. Claro. No se podría modificar el juego concretamente. No. No, bueno, y es que ahí entra después la parte legal. Porque vos presentás la patente, No es la retroactivo. solicitud de patente, ellos te la aprueban. Sí. Te aprueban la patente y hay un tiempo posterior a esa aprobación en las que se aceptan revisiones. Puede venir un grupo de empresas, puede venir alguien Mira en vos. particular y decir, che, esta patente no está bien por tal motivo. El tema es que se le quita. Y obviamente les conviene porque sale de esa platita que sale y cada persona o cada grupo de empresas que se presenta para verificar esa patente aporta a la bolsita de la entidad, que no sé cómo se llama ahora, la entidad que se encarga de las patentes y las licencias. Pero nos afecta como jugadores, porque Tal cual. hay mecánicas como por ejemplo esto del sistema Nemesis, que hubiera estado bueno verlas en otros juegos. Sí, que se pongan las pilas, que hagan un juego nuevo. Así lo vemos. Claro, por lo menos. A que hagan algo bueno. ¿Y qué pasa? Si Que no lo van a dejar usar, que lo usen para otro juego. el Shadow de Mordor, la segunda parte, No, salió fiero. Creo que vi una noticia hace poco que están haciendo un juego de Señor de los Anillos en un mundo parecido al Hogwarts Legacy. Lo leí eso hoy. va a estar- Leí hoy. va a estar lindo. Mientras que no sea Va a estar repetitivo como el Hogwarts Legacy, ¿Lo terminaste al final? no. No. Lo dejo descansar de a ratos. Entiendo que pasa con la mayoría de los juegos. Están planteados de una forma linda, porque el mundo de Hogwarts Legacy es visualmente atractivo. La trama es interesante, pero la jugabilidad es ¿A qué estás jugando ahora? muy repetitiva. No, ya lo dije en el primer video, el mismo juego. Al Warframe, juego mucho el Warframe. Escucha, a ver qué opina la gente. Resulta ser que yo. sabe por dónde voy, A ver. Yo estoy jugando en la PC ahora. Sí, señor. Entonces hace como fácil. 3 meses. Yo hace fácil 2 años que a la Play 4 no la uso. La prestaste. Entonces hace como 3 meses yo a esa adquisición la presté al señor acá. Le dije, che, mira, ¿A mí? te la presté al señor y dije yo, bueno, mira, vos que nunca jugaste The Last of Us, no jugaste Bloodborne, no jugaste, qué sé yo, el Persona 5 o el Gravity Rush. Gravity Son Rush 1 y 2. Bueno, lo anoto también. De nicho. Entonces le digo, mira, tenés esto, porque tengo los juegos. Se lo presta el señor. A la semana, no, creo que te pregunté como a las 2 semanas, che, ¿estás jugando? Sí. ¿Y qué estás jugando? Warframe. Warframe. No perdiste nada.
No aprendiste nada. A ver, lo tengo el juego, lo tengo el de Last of Us. Lo voy a jugar en el momento en el que yo me sienta Lo podemos como para spoilear. brindarle toda la Sí, atención se puede. posible. Me comí tantos spoilers de ¿Te todo, viste de la serie. Sí, entonces no. sí, pero no es lo mismo, igual verlo en ese formato audiovisual que es como más acortado, como es más enfocado en algunos eventos, que jugarlo completo no es lo mismo. Lo jugué un tiempo. ¿Y? ¿No lo terminaste? No. Ah, ahí está. Y vos te enojas conmigo. Bueno, Y él tiene el Yo Play no, 5 tenés- Pro. No, Pero pero que tiene es la eterno, oportunidad. es eterno, Claro. Claro. juego, es eterno. Claro. Eso es lo que me pasa con los juegos. Al principio me enganchan, me gusta la trama, la sigo, pero después cuando se empieza a volver... El problema de esos juegos que son pesado. tan largos es que es muy difícil romper la barrera de acceso inicial, porque ya tiene mucho trasfondo. ¿entendés? Claro, sí. Es como querer entrar a jugar hoy en día Destiny. No, chicos, y hoy sí, es verdad. Es difícil, imposible. es difícil, es muy difícil. hoy en día uno que trabaja, que tiene una vida de adulto también más difícil es porque no tenés el tiempo para Es prestarle imposible. tanta atención. Entonces juego a juegos que disfruto en el poco tiempo que tengo. Que, por Hades, ejemplo, Hades Warframe. 2. Lo he jugado al Hades Muy 1, buen ese. a ese sí lo he Una vez jugado. sí, estaría bueno. Al 2 lo tengo pendiente, he jugado el Hollow Knight, estoy esperando para Pero jugar ponete las pilas, tiene una play, al juega los Season. Uncharted, juega el de Last of Tengo todo el Us. tiempo del mundo para jugar en algún momento. Disfruto en este momento lo que estoy jugando. Está bien, de poquito. Soy un jugador casual, lo dije desde el principio, y disfruto los juegos que se me ponen enfrente. Warframe no es tan casual, Sí, es duro ese juego. Déjame decirte, ¿no? Ojo. Lo que pasa es que ya hace mucho que lo estás jugando, entonces... No, bueno, pero yo hace, por ejemplo, 2 años que no lo jugaba. 2 ¿2 años y medio. Warframe no es un juego casual. Sí lo podés jugar casualmente. No tenés algo que te impida el progreso, salvo la maestría. Pero, por ejemplo, tenés gente que lo juega hace 10 años y es maestría 10. Y yo lo juego hace 5 sin maestría casi 30. Y ahí tenés gente que es maestría legendario 5 que ya Ah, es dejé un de vicioso joder. tremendo. Y tiene sus horas. Menos Sí, mal que debo tener trabaja. Debo tener unas... Menos mal. Unas 3.000 horas debo tener en el Warframe. Ahí está el que trabaja. 3.000 horas. No voy a decir nada, pero bueno, en algún momento en el trabajo he jugado. Cuando estoy muy tranquilo. Un consejo, no se sientan mal por darle una pausa a un juego, por más que todo el mundo hable, por más que todo el mundo se lo recomiende. Jueguenlo cuando tengan ganas, cuando sientan que le van a dar, cuando puedan, Cuando puedas. cuando sientan que le pueden dar la atención que se merece. Y Si no lo van a jugar a las apuras, sí. no van a Y disfrutar no, nada. no se spoilen mucho con las notas. Sí. Bueno, podemos ir cerrando, me parece. Sí, Está hablando sin Capítulo- saber, ¿no? Estoy hablando sin saber. No pagamos esa licencia. Sí, este nuevo punto de guardado. Espero que les haya gustado el capítulo. Comenten en el video la pregunta de la comunidad. No sé, todavía no tiene nombre oficial como podemos llamar esa sección. Y lo vamos a estar leyendo para el próximo video porque vamos a poner los comentarios suyos. Así que bueno, atentos al próximo. Exactamente. Y bueno, hasta la próxima, queridos Un placer. compañeros. Nos estamos viendo. ¿Alguno vio mi escudo? ¿Ah? Bueno, hasta luego. Chao, chicos. Nos vemos, chicos. Chao, grande. A ver, en teoría todo esto lo está grabando. Sí. Los dos. Bueno, bueno. Está hablando, se escucha el papu este riéndose. Estoy hablando de negocio, cuidado, Es que lo mismo está grabando la pantalla sobre YouTube y mira. No, Claro, boludo. eso es Richard, boludo. Sí, una. Pero es que no hay No hay nadie. nadie de coso. No hay nadie. Solo te quiero que papá, porque.